Arrancamos una nueva hora en News en Maya Schwarzman y estos son los principales temas del día. Argentina, aberrantes cantos antisemitas en un viaje de egresados. Colombia, Petro arremete contra Donald Trump por la revocación de su visa. Venezuela, Maduro apunta contra YouTube por el cierre de su canal. Ecuador, un muerto en las protestas contra la quita del subsidio al diésel. Perú, Boluarte, inmersa en una ola de protestas en su contra. Uruguay, investigan el atentado contra la fiscal de la Corte, Mónica Ferrero. Y estas son las tres caras del día en News. Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, la líder de la oposición venezolana Corina Machado y el Papa León XIV y por último el presidente argentino Javier Milei. ¿Por qué es importante estas caras del día de Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu? Porque en instantes en la Casa Blanca se va a estar llevando un gran encuentro entre ambos funcionarios para negociar un acuerdo de 21 puntos que va a permitir un cese del fuego en Gaza y la libertad de los 48 rehenes del grupo terrorista Hamas. Una propuesta que ha redactado el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, apoyada por el mandatario estadounidense y consensuada con la Liga Árabe. Hasta el momento ya Benjamín Netanyahu, en este caso, después de varios encuentros, ha hablado acerca de dos puntos que no está de acuerdo, que uno tiene que ver con la cláusula ordenando el desarme del grupo terrorista Hamas, que dicen que debería tener un texto más vinculante, y la Autoridad Nacional Palestina tiene que ser excluida del gobierno multilateral. Estos son dos puntos que puso sobre la mesa con objeciones el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Veremos lo que sucede en instantes con esta conferencia de prensa entre Donald Trump y Netanyahu para poder negociar este acuerdo diplomático de 21 puntos. La segunda cara del día, la líder de la oposición venezolana, Corina Machado, y el Papa León XIV. ¿Por qué? Porque en este caso Machado le solicitó al Papa XIV que interceda por los presos políticos venezolanos. Según la ONG Foro Penal, hay más de 820 presos políticos en Venezuela y el próximo 19 de octubre en el Vaticano, el Papa León XIV va a estar canonizando a dos venezolanos. Es por eso que le ha pedido una canonización sin presos políticos, es lo que dijo Corina Machado a través de sus redes sociales en este llamado urgente a toda la comunidad internacional. Veremos cómo se llevará a cabo y cómo será esta solicitud o cómo va a interceder el Papa León XIV en este pedido que dice Machado. Y por último, la última cara del día, el viaje del presidente Javier Milei. Después de su regreso positivo de los Estados Unidos, hoy comienza entonces con esta campaña fuerte para las próximas legislativas nacionales del 26 de octubre, donde ya Milei se pone la campaña al hombro. Hoy viaja a Tierra del Fuego, Ushuaia, al fin del mundo, para poder apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza, y luego seguramente dicen que podría llegar a viajar a la provincia de Santa Fe para seguir con esta campaña de cara a las próximas legislativas. Pero hoy entonces encara este viaje con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y con el vocero presidencial Manuel Adorni en su viaje a Tierra del Fuego, Ushuaia, para apoyar a los candidatos para diputado nacional y senador nacional de La Libertad Avanza.
Así son las tres caras del día. Estaremos en instantes con todos los detalles, con la reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, la solicitud de Machado al Papa León XIV y el viaje que encara hoy Javier Milei. Y seguimos con más información. Es momento de irnos al Ecuador, porque después de lo que fueron estas marchas, de este paro nacional indefinido, estamos hablando de la quita de subsidios al diésel, donde lamentablemente este fin de semana se cobró la vida de un indígena. Esto lo han denunciado desde la CONAIE cuando comenzaron estas marchas, un tema que ha impactado en todo el Ecuador y más que nada en la provincia más afectada, en Imbabura. Por eso nos vamos hacia allí, vamos a escuchar a la vocera de gobierno, a Carolina Jaramillo, hablar acerca de este tema. 1.803 son de la provincia de Imbabura. En cuanto a transportistas, hemos entregado ya 10.5 millones de dólares. Existen 865 beneficiarios de la provincia de Imbabura. Se han entregado 140 tractores, de los cuales 39 han llegado a manos de mujeres. Y aquí un dato particular que me comentaban en el ministerio. Entregar estas herramientas de trabajo a jefas de hogar, a mujeres específicamente, tiene una particularidad, y es que estos nuevos tractores llegan con una herramienta que es un joystick, que requiere que quienes los operen tengan mucha motricidad fina. Le da mucho orgullo al gobierno nacional y especialmente al presidente Daniel Noboa que estos tractores lleguen a manos de mujeres, quienes hoy ejercen como jefas de hogar. Hemos beneficiado a más de 35.000 familias campesinas de la provincia de Imbabura, de las cuales 12.000 tienen cabeza de hogar femenino, generando una transformación social de política pública nunca antes vista en el país. Otro dato para nada menor es que a 18 días de redireccionar los recursos que antes iban a subsidiar el diésel, se registra una importante reducción del consumo del diésel en provincias donde antes había contrabando. Este dato es muy relevante porque esto evidencia que en definitiva esos recursos estaban siendo mal utilizados. El subsidio estaba yendo a manos donde no debía irse, estaba yendo justamente a los contrabandistas. Algunos datos. Carchi registra una reducción del 25.7%, Imbabura 25.1%, El Oro 22.6%, Chimborazo 21%, Manabí 20.8%. Esta lista contiene 10 provincias que con mucho gusto les daremos llegar. Por ahora solo les he leído las 5 primeras, que son de altísima relevancia porque además sin duda coinciden con los focos donde ahora se han presentado varias de las movilizaciones. El cuarto anuncio tiene que ver con el avance de la cooperación en temas de seguridad con los Estados Unidos. En las próximas semanas se espera una nueva visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para definir ya la ubicación de las bases de Homeland Security. La visita de la secretaria de Seguridad se da en el marco de la cooperación continua en temas de seguridad entre el Ecuador y los Estados Unidos. Por supuesto, más detalles sobre la visita de Noem se les brindará en las próximas semanas cuando esté definida la agenda y las fechas de esta visita. Y finalmente, el quinto anuncio, que es altamente relevante, es que el gobierno nacional, encabezado por el presidente Daniel Noboa, rechaza tajantemente los actos de violencia registrados en Cotacachi. Los servidores militares han ejercido el uso progresivo de la fuerza en defensa de la gente del sector que necesitaba el convoy con ayuda humanitaria.
Estos actos terroristas disfrazados de protesta no son pacíficos. Hay 17 militares que han sido secuestrados y seguimos sin conocer cuál es su paradero ni el estado en el que ellos se encuentran. El objetivo del presidente de la República es velar y proteger la vida de todos los ecuatorianos. Es por eso que ante la escalada de violencia proveniente de grupos terroristas infiltrados en las manifestaciones y que están buscando el enfrentamiento entre el pueblo ecuatoriano, un convoy humanitario ingresó ayer en horas de la noche a Imbabura. Este convoy estaba encabezado por el presidente de la República, pero además con los ministros del bloque de seguridad, el ministro John Reinberg y Giancarlo Lofredo. Adicionalmente, en esa comitiva se encontraban el nuncio apostólico Andrés Carrascosa, la embajadora de la Unión Europea Yekaterina Dorovnova, Laura Melo, coordinadora residente de la ONU en Ecuador, y el embajador de Italia Giovanni Davoli. El objetivo de este convoy y de esta comitiva era llegar con ayuda humanitaria a las familias de la provincia de Imbabura. Esta comitiva fue recibida por violentos. Continuamos con más información, hablamos de la crisis que se está viviendo en Venezuela y en este caso un nuevo mensaje del dictador Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque arrebatió contra las autoridades de YouTube, porque los trató de, en este caso los desacreditó por el cierre de su canal de YouTube. Pero sin embargo dijo que la gente lo sigue mirando, lo sigue escuchando con respecto a lo que sucede en Venezuela y con sus diferentes discursos. Estas fueron las palabras. Cafecito y cuando ven a Maduro en un live, porque así le dicen ahora, Diosdado, no le dicen, mira, Maduro está en vivo, no, eso era antes, cuando era por televisión, ahora no. Ahora, a pesar de la censura de YouTube, la gente me ve por YouTube, me siguen viendo por YouTube. Los dueños de YouTube fracasaron, la gente me sigue viendo por YouTube. Quiten todas las cuentas de mí que le dé la gana, imbéciles, imbéciles imperialistas. No sabe lo que ustedes hagan. La gente nos sigue oyendo y viendo. Así sea en las paredes, aparecen las palabras de nuestra revolución triunfante y le llega más el mensaje. Mientras más censura, más llega el mensaje. Sigan con la censura, imbéciles imperialistas de YouTube. Sigan con la censura. Los felicito a los que tomaron la decisión. Felicitaciones. Un bono de productividad por imbéciles. A todito. ¿Ah? Empleado del B. Imbécil le dijimos, imbécil se quedaron. En inglés le dicen stupid. ¿Verdad, Jorge? Café. Así lo escuchábamos a Maduro, ¿no? Hablar acerca de las autoridades de YouTube que le han cancelado, le han cerrado su canal de streaming y en este caso los trató de imbéciles a las autoridades. Y esto no es la primera vez que sucede en Venezuela, porque ya en el 2020 le habían cerrado el canal a Maduro y también al ministro de Interior, a Diosdado Cabello. Pero ¿qué es lo que siguen diciendo ellos? Mientras más me censuran, mientras me sigan cerrando el canal, la gente igualmente me sigue escuchando por otras redes sociales. Así, también desafiando a las autoridades de YouTube. Todo esto en medio de la tensión que se está viviendo entre los Estados Unidos y Venezuela ante el gran despliegue militar que viene realizando Donald Trump. Y por eso, también siguiendo con esto, la líder de la oposición habló y hizo una vez más este llamado de urgencia hacia toda la comunidad internacional con respecto a este pedido al Papa León XIV, donde quiere una Venezuela libre de presos políticos. Lo hizo a través de las redes sociales. Corina Machado le solicitó al Papa la mediación por los presos políticos en Venezuela. Este es el mensaje que dio Machado. Hoy alzamos nuestra voz para pedir canonización sin presos políticos. Le pedimos a su santidad, el Papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo que en este camino a la canonización de nuestros santos, la Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados. Los venezolanos luchamos por la libertad, por la justicia, por la verdad y por la familia, y vamos de la mano de Dios. Por eso dice que hoy alzan esta voz para la canonización
sin presos políticos. Veremos la respuesta, en este caso, del Papa León XIV con respecto a esta solicitud, a este llamado de urgencia de Machado. Y por otro lado, hablamos de este artista latinoamericano, de Danny Ocean, este venezolano que sigue girando por el mundo, sigue llevando su mensaje y en este caso, una vez más en los diferentes shows, ha agradecido una vez más a los argentinos y a los diferentes países que lo reciben, cómo reciben a todos los venezolanos, el trato que le dan a todos los venezolanos que lamentablemente se tuvieron que ir de su país debido a los abusos, a la violencia, a la persecución política que se está viviendo en Venezuela. Él sigue haciendo esta gira Reflexa Tour, que es de su último disco, y así le ha agradecido entonces a Uno por Uno con este gran mensaje que dio a través de las redes sociales, pero también en sus vivos y en las presentaciones que hace de forma agradable, cómo le agradece a Uno por Uno, cómo han recibido a todos los venezolanos en esta tensión que se está viviendo en Venezuela. Argentina, gracias por abrirnos tus puertas, por abrazar a mis hermanos venezolanos. En el momento tan difícil que vivimos, gracias por recibirnos en sus casas, en darnos su amor, en acompañarnos en este proceso. Muchas gracias. Gracias por darle una segunda oportunidad a mi gente, muchachos. Se los digo de corazón. Y también un saludo a todos mis hermanos venezolanos esta noche. Tengo fe que pronto vamos a volver, aunque sea una vida tranquila y sin tanto peo. Así entonces vamos a seguir con todo lo que suceda en Venezuela minuto a minuto después de estas solicitudes y de estos llamados de emergencia hacia toda la comunidad internacional. Seguimos con más información, nos vamos hacia Colombia para el encuentro con Sergio González, para hablar de la tensa relación entre los Estados Unidos y Colombia, en este caso después de que le han revocado la visa a Gustavo Petro, pero también con esta medida que ha pedido Gustavo Petro, ¿no? Para que se vaya desde los Estados Unidos la ONU, que no sea más esa sede. Sergio, ¿cómo estás? Maga, un gusto saludarte, también a nuestra audiencia en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Así es, una verdadera tormenta diplomática la que está viviendo Colombia con los Estados Unidos después del paso de Gustavo Petro en la Asamblea número 80 de las Naciones Unidas en Nueva York. Y todo se desató no solo por las fuertes críticas del gobierno nacional allí en el auditorio de las Naciones Unidas contra Estados Unidos, sino por un mitin que se realizó a las afueras de la cumbre, en las calles de Nueva York, donde el presidente Gustavo Petro le pidió a los militares de los Estados Unidos no reconocer el mandato de Donald Trump. Esto llevó a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le revocara la visa al mandatario colombiano. Pero veamos a continuación, Maga, las declaraciones justamente de Petro allí, cuando se estaba realizando este mitin a las afueras de las Naciones Unidas, y el mensaje que envió a los soldados norteamericanos. Que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I ask from New York, I ask to all the soldiers of the USA Army, don't put your hands against the people, not against the humanity. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Bueno, así lo escuchábamos a Petro, ¿no? Un Petro desafiante hacia las autoridades estadounidenses, diciendo que desobedezcan las órdenes de Trump y obedezcan las órdenes de la humanidad.
Imagínate, Maga, más que un presidente estaba desaforado allí en esta situación, además que era pro-Palestina este tipo de reunión, que para el gobierno nacional le está diciendo desde la Cancillería que él estaba hablando esto dentro del conversatorio número 80 de las Naciones Unidas. Hay que recordarle al gobierno colombiano que estas declaraciones de Petro diciendo que desobedecieran al presidente Donald Trump no lo dijo dentro de la Asamblea, lo dijo en las calles de Nueva York. Utilizó un escenario de los Estados Unidos para que desobedecieran en esta situación, pero pareciera que era algo que esperaba y que anhelaba el presidente de la República, que le quitaran la visa, esto después de que el país fuera desertificado, en un país que no está colaborando contra el tema de los cultivos ilícitos en el mundo, y ahora vemos a un presidente Gustavo Petro un poco más víctima de esta situación en un momento, Maga, que estamos viviendo de elecciones en Colombia. Pareciera que todo estuviera orquestado para poder tener como un poco más de gasolina, de combustible en las elecciones que vienen en Colombia para el próximo año y que ya se están viviendo de una manera muy fuerte en nuestro país. Pero el presidente Gustavo Petro no solo se quedó en ese punto, sino también empezó a convocar a todo el mundo a generar un ejército que él lo denominó el Ejército de Paz para ir a combatir a Medio Oriente. En momentos, recordemos, donde él había rechazado que se contrataran a exmilitares colombianos, a personas que conocieran del manejo de armas en Colombia, que fueran contratadas en conflictos internacionales. Ahora, según lo que él ha dicho, ahora sí está bien visto convocar a los colombianos, y ha dicho que va a generar durante esta semana una convocatoria para los colombianos que quieran ir a pelear en Medio Oriente para poder liberar lo que él ha llamado un Estado palestino. Estas fueron sus declaraciones también en la ONU. Esperar más discursos no es posible, es el momento de la acción. Y yo aquí me retiro y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina. Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo. Gracias, muy amables. Bueno, polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Encima está acompañado también con el típico pañuelo palestino. Imagínate, Maga, imagínate, eso nos recuerda en Colombia a uno de los cabecillas principales de la guerrilla de las FARC, que era alias Santrich, que siempre lo utilizaba y que siempre cuando salían declaraciones de prensa, estando como integrante oficial de la guerrilla de las FARC o como negociador, siempre lo utilizaba. Aquí lo que estamos viendo es a un presidente, Gustavo Petro, más guerrillero, más ideológicamente formalizado como el M-19 que como un jefe de Estado. ¿Qué viene a continuación? Porque esto ha generado fuertes críticas en Colombia. Expone a Colombia a que le aumenten los aranceles, así como lo que ocurrió con Brasil con el tema de Bolsonaro. En este momento Colombia tiene un 10% de arancel de lo que ha sido esta nueva recomposición de la canasta internacional del comercio por parte de los Estados Unidos, pero por supuesto puede también llevar a que varios integrantes del gabinete de Colombia puedan quitarle la visa por parte de los Estados Unidos y también a su familia. Eso puede ser una de las consecuencias durante esta semana con esta situación. Hoy el presidente Gustavo Petro va a hablar en un Consejo de Ministros hacia las 7 de la noche hora Colombia, 9 de la noche Argentina, donde se prevé que se pronuncie sobre esta anulación de su visa para llegar hacia los Estados Unidos. Él dice que no le interesa, que no le importa tener visa, porque para poder recorrer el país, pues él no necesita de una visa y que ya había conocido al Pato Donald, palabras textuales del presidente Gustavo Petro, que se convierte en el segundo mandatario Maga en los últimos 30 años en no tener visa para llegar a los Estados Unidos. El primero fue Ernesto Samper, que estaba vinculado con financiación del grupo de narcotráfico en su campaña, algo muy similar de lo que se está viviendo con el gobierno actual y que es el único hasta el momento que ha defendido a Petro en esta situación. Así que estamos viviendo cosas que hace 30 años no vivíamos, como la noticia anterior que te decía de tener estas pescas milagrosas, de tener estos secuestros express en las carreteras del país sin una certificación y ahora sin un presidente que tenga visa norteamericana. Y además, con respecto a esto de la visa, también hizo hincapié en la ciudadanía italiana, ¿no? Que sería capaz de rechazar
charla si es que desde Europa o por lo general siguen apoyando desde Europa el lanzamiento de las bombas hacia Gaza. Sí, él dice que puede entrar a Estados Unidos teniendo la nacionalidad italiana. Él la recibió cuando se encontraban en una situación de orden público la izquierda colombiana, y ahí él buscó un refugio en Italia, le concedieron la nacionalidad italiana. Lo que desconoce el presidente Gustavo Petro es que la visa no se la da por la nacionalidad que tenga, se la da a él como ciudadano, porque lo que hizo fue incitar a las fuerzas militares de los Estados Unidos en territorio norteamericano para que no obedecieran al presidente de turno. Es decir, no importa la visa o la nacionalidad que tenga, si va por parte de Italia o va por parte de Colombia, es a él como persona natural a la cual le están negando la visa. Por lo tanto, no podía entrar, pero puede ingresar si las Naciones Unidas le da el permiso para que pueda participar en otras reuniones. Pero hay que tener en cuenta, Maga, esta última participación de Petro fue la última de él como presidente de Colombia. Sí, bueno, vamos a ver entonces cómo sigue, ¿no? Porque también hablaba acerca de que se cambie la sede directamente, que ya no tendría que estar ahí en los Estados Unidos. También ese es un tema a tratar. Claro, él propuso que fuera en Doha, que no fuera en los Estados Unidos, que se saliera de toda la jurisdicción de la ciudad de Nueva York, catalogada como la capital del mundo, sino que se hiciera en Doha. Lo que no entendemos es cómo puede hacer un país que no tiene democracia, sino es una monarquía, donde se podrían llegar las Naciones Unidas, según el presidente Gustavo. Bien, Sergio, ya regresamos. Y el próximo lunes 6 de octubre, estreno exclusivo en News 7.10 Sur Rojo, un documental de la Fundación Norma y Leo Wertheim en colaboración con Aleph Media. El documental reconstruye el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Combina testimonios desgarradores de sobrevivientes, especialmente de origen argentino y latinoamericano. Un material documental inédito y análisis de especialistas. Un llamado a la reflexión sobre el terrorismo, los valores humanos y la complejidad de un conflicto que trasciende fronteras. El próximo lunes 6 de octubre, 22 horas de Argentina, Chile, Uruguay, 20 horas de Ecuador, Colombia, Perú. El lunes 6 de octubre, estreno exclusivo en la pantalla de News 7.10 Sur Rojo.